este segundo módulo espero compartirles algunos conocimientos en relación a la mala práctica, su definición, algunas de las razones por las cuales los pacientes demandan, las responsabilidades en Colombia y la definición de lo que significa la ley del arte. Las demandas por mala práctica a menudo resultan a partir de eventos adversos inesperados, pero que adicionalmente están acompañados de una falta de empatía por parte de los médicos y de una provisión de información esencial de una manera adecuada tanto para los pacientes como sus familiares. En este caso que les voy a compartir fue un extracto de lo que decía la demanda de una mujer en relación a lo que había pasado con su padre durante la hospitalización. En la estadía en la clínica surgieron muchas incoherencias y negligencias médicas. La primera negligencia fue que el doctor, al perforarle la arteria con la broca que estaba utilizando para fijar los tornillos, mi papá se enteró de eso por comentarios de otro ortopedista, ya que en una visita a la clínica, mi papá averigua sobre quién va a operar a mi mamá para colocarle el tutor y él le dice que es el doctor tal y mi papá le dice que ojalá no se le vaya a correr la cuchilla. Y el ortopedista contesta que no fue la cuchilla sino la broca. Una de las premisas que debemos tener siempre presentes, no porque sea un mandato legal, no porque sea un deber ser de lo que es el colegaje médico, es que no sabemos las condiciones del tiempo, del modo, del lugar, del contexto, de la empatía, de la transferencia, de la identificación o de todas las circunstancias que rodearon la relación de un médico o de una médica con sus pacientes. Y en esa medida, atreverse a dar información de manera ligera en un corredor, en un ascensor, de hacer un comentario sobre el caso de un paciente, de caer en contestarle de una manera sin pensar a un familiar sobre un comentario que está haciendo, que en lugar de que este médico le diga al señor, señor, ¿usted por qué dice que se le corrió la cuchilla? De una vez cae en ese anzuelo, en esa pequeña trampa que le pone el familiar de su paciente y le dice que se le corrió la cuchilla y él dice, corrige, no, se le corrió fue la broca. No quiere decir que no haya habido un error médico, no quiere decir que no haya habido un evento adverso muy gravoso, no quiere decir que no haya habido una reparación intraoperatoria de la sección que en ese momento hubo de la arteria humeral durante la corrección intraoperatoria de una fractura abierta, una fractura cerrada de húmero desplazada. Sin embargo, la calidad y la cantidad de información que le damos a los pacientes y a sus familiares tiene que ser consciente, tiene que ser basada en realidades y en experiencias muy profundas. No puede ser ligera, no puede ser banal, no puede ser hecha de una manera improvisada y desacertada. En esa misma demanda decía, un día le preguntamos al doctor que qué garantías daba para que no pasara lo mismo que la anterior cirugía. Y él contestó que no garantizaba nada, porque eso ya le había pasado, le estaba pasando con mi mamá y le volvería a pasar. Para algunas personas puede ser muy importante que los médicos y las médicas que cometen los errores o que realizan las atenciones den comunicaciones e informaciones asertivas a sus pacientes. Pero muchas veces, cómo comunicar malas noticias no es algo intuitivo. Es un proceso que se tiene que aprender y que se aprende no solamente con la teoría, sino que también se hace en la práctica, tanto en juegos de roles, en actividades prácticas con los profesores, pero también en el desarrollo supervisado de
proveer información con los pacientes y con sus familiares. Es verdad que a ese médico le había pasado que había cometido un error y que había sido un error del cual no pudo evitar en ese momento, en unas condiciones en particular que ocurrieron en ese caso en especial. Es cierto que él no podía asegurar que eso nunca más iba a volver a suceder. Y era cierto también que le estaba sucediendo con la mamá de ese familiar que le estaba preguntando. Pero desafortunadamente todas esas palabras fueron tomadas en contra del médico para hacer la demanda. En otro caso decía: un día de visita encontraron a mi mamá vomitando sangre. El ortopedista les dijo que pensaba que ella estaba en el piso desangrándose, que ya traía la orden para la transfusión. Tal vez lo que más le dolía a esa familia es que habían dejado a su mamá en el piso, desangrándose, y que no necesitaban un médico para que les corroborara que efectivamente se estaba desangrando. Hay acciones médicas que nadie más puede hacer, como la formulación, la ordenación de ciertos procedimientos. Pero también se pueden hacer muchas acciones que son compasivas, humanitarias y que son de sana lógica, como ayudar a que esa persona pueda estar en unas mejores condiciones y que salga la familia y que llegue pronto personal de enfermería y de apoyo. Todas las instituciones tienen códigos específicos que se desplegan para que puedan llegar en situaciones de emergencia todos los equipos para la reanimación. Entonces solamente decir: ah, sí, ella se está desangrando ahí caída en el piso, mientras yo voy y traigo la orden de la transfusión, probablemente es muy insuficiente y no demuestra un extremar el cuidado en una situación emocionalmente difícil y cargosa para las familias. Para los familiares no es fácil ver a un ser querido desangrándose. Puede que nosotros ya empecemos a tener una desensibilización en relación a muchos síntomas que se presentan con los pacientes en diferentes escenarios, pero en general para las familias no es fácil ver a un ser querido, a la mamá, a la hermana, a una hija o a cualquier familiar desangrándose. El doctor le dijo a mi cuñada que si la familia estaba preocupada, que él estaba más asustado. Puede querer ser un acercamiento, una empatía, un decirles: mire, sí, yo también siento todas estas emociones. Sin embargo, si hay algo en lo que debemos trabajar de maneras asertivas, es en el manejo de esas emociones, en cómo sentimos las emociones, cómo las transformamos y cómo somos los únicos que tenemos el conocimiento y la experiencia que no tienen la mayoría de pacientes y de sus familiares para enfrentar las graves situaciones de salud que se les presentan. Entonces, en esa medida, no está bien que nos pongamos a llorar, que nos demostremos el miedo, la angustia, la rabia, la frustración que puede generarnos toda esta serie de situaciones. No quiere decir que no las sintamos, no quiere decir que no las procesemos y que no las transformemos. Quiere decir ni que tengamos que actuar como robots siempre. Quiere decir que hay personas que tienen muchos menos elementos de conocimiento y de experiencia que nosotros, y en esa medida somos nosotros quienes tenemos que actuar de maneras adecuadas delante de los pacientes, con los pacientes y con sus familiares. Mi hermana le reclamó que le dijera que mi mamá iba a perder el brazo. Mi hermano le dijo que eso no era ético de un doctor porque mi mamá estaba muy enferma y el doctor le dijo que así se estuviera muriendo había que decir la verdad. La pugna, la lucha, el conflicto que hay entre los intereses frente a la beneficencia y la autonomía y frente a la falta de ejercicio de ciudadanía de la mayoría de las poblaciones en muchos lugares hace que se presenten situaciones como esta. Por supuesto que la persona tiene que saber qué va a enfrentar hacia adelante y cuáles son las posibilidades en las que eso va a ocurrir. Sin embargo, no todas las personas están en todos los momentos en capacidad de enfrentar la verdad, de enfrentar lo que van a vivir, y se tienen que buscar los mecanismos ante cada uno de los casos para poderlo lograr. Mi práctica
privada es al final de la vida con personas gravemente enfermas. Muchas veces se enfrentan al final de la vida sin tener todo el diagnóstico, a pesar de que sus diferentes médicos especialistas les han avisado todos los diagnósticos y pronósticos posibles. Y sin embargo se niegan a entender de qué enfermedad se trata. Es algo que debamos superar y sí o sí siempre decir la verdad y hacerle entender a las personas todo para que pueda asumir todo el mundo de la misma manera la información. Definitivamente no. Cada persona tiene diferentes formas de entender, de procesar, de enfrentar y de superar muchas veces todas las situaciones que se van presentando con su cuerpo, con su vida, con su salud y con sus enfermedades. Dentro de las responsabilidades jurídicas que tenemos los médicos y las médicas en Colombia, tenemos unas del orden constitucional, que no están legisladas aún, pero que están en proceso de legislación. Situaciones que surgen a raíz de la sentencia de eutanasia, que solamente está reglamentada a nivel del Ejecutivo Ministerial, pero todavía no hay legislación, es decir, ya dos poderes del Estado se han pronunciado como que son constitucionalmente válidas. La sentencia del aborto, la C-355 de 2006 para la interrupción voluntaria, en algunos casos con las causales que ustedes ya conocen sobre interrupción del embarazo. En las comunidades indígenas que tienen jurisdicciones especiales y que tienen autonomía, también en justicia y también normativa. No podemos hacer estudios nutricionales, ni intervenciones nutricionales, ni hacer toma de muestras de comunidades indígenas, de sangre, de material genético, sin su pleno conocimiento, su aquiescencia, y que no solamente sea cada uno de los individuos, sino el todo como comunidad que da su autorización. Está la responsabilidad administrativa, en donde la carga dinámica de la prueba para probar la carga es dinámica, es decir, que en ocasiones el juez podrá determinar que quien tiene que probar lo que está diciendo es el demandante, y en otras dirá que, como casi siempre ocurre, tienen que hacerlo las instituciones y las personas que hacen parte de esas instituciones, debido a que tienen mucha mayor capacidad técnica para poder demostrar qué fue lo que ocurrió en ese caso. Es una acción directa de reparación contra el Estado, es decir, que una demanda administrativa terminamos toda la ciudadanía haciendo el pago de esos montos económicos, y es vía de los presupuestos de las instituciones de salud públicas y de los recursos del Estado, en donde se tienen que hacer las contraprestaciones para esas demandas o esos fallos administrativos en contra del Estado. Es decir, que si una institución hospitalaria de segundo, de tercer nivel, de la red pública de prestadores de servicios es demandada y hay un fallo en su contra, en el siguiente en la siguiente vigencia presupuestal, ese dinero tendrá que ser pagado del presupuesto de funcionamiento y de servicios de la institución. Eso hace que haya menos recursos para la atención, para la prevención y para el mejoramiento de las condiciones de salud. No es una estrategia bondadosa, buena y válida, pero muchas veces es exigible porque es uno de los pocos mecanismos que en ocasiones tienen las sociedades, las familias y los pacientes cuando se están cometiendo graves fallas en la prestación de los servicios de salud. Hay una responsabilidad que es disciplinaria para todos los prestadores de servicios de salud, todas las personas que trabajamos en el sector salud, en las instituciones públicas. Entonces, el Código Único Disciplinario para todos los funcionarios públicos del Estado también aplica para todos los médicos y médicas que trabajan en esas instituciones públicas. La otra responsabilidad es la responsabilidad penal,
que está indicada como homicidio culposo o como lesiones culposas en el Código Penal, y que adicionalmente a las penas que tiene, que para el homicidio está entre 32 y 108 meses de prisión, y de 20 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para las lesiones está de 12 a 135 meses de pena privativa de la libertad, con una multa de 16 a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esas multas que establece el código no van para las víctimas, esas multas van para el Estado como un mecanismo para poder solventar todos los costos que tiene tener a una persona privada de la libertad y que tiene adelantar todos los procesos judiciales correspondientes. Sin embargo, nuestro Código Penal establece un incidente de reparación integral, que es un pequeño proceso civil dentro del proceso penal, al final del proceso penal, cuando se ha dictado una sentencia en contra de la persona acusada, en la cual se puede hacer el juez puede determinar cuál es el monto de reparación que debe pagársele a la víctima o a sus familiares. Tenemos la responsabilidad ética, que está enunciada en el Código de Ética Médica, en la Ley 21 de 1993, que esperamos que podamos en esta década terminar de ajustarla, en donde hay por lo menos 4 capítulos. Ustedes el semestre pasado hicieron una revisión importante de eso con la doctora Ana Isabel, entonces no estaré como profundizando al respecto. Y está la responsabilidad civil, que está reglamentada por el Código Civil y que se considera que es una obligación de medios, no de resultados, y donde lo que se busca es una compensación del daño ocasionado. Unas menciones de la responsabilidad administrativa específicas es que se tiene que demostrar un daño, que se tiene que demostrar que hubo un deficiente funcionamiento del servicio, que no lo hizo cuando debía hacerlo, lo hizo de manera tardía o equivocada, y en esa medida se tiene que probar bien sea la eficiencia o ineficiencia, la prudencia o imprudencia, la idoneidad o pericia o la impericia de quien realizó el procedimiento o de quien hizo la atención, que el daño sea imputable a la administración de los servicios de salud, no a la persona que realizó el servicio, que la culpa sea objetiva, funcional, orgánica y anónima, que son términos plenamente jurídicos que se pueden profundizar posteriormente, donde el riesgo terapéutico que asume el paciente tiene que hacerlo de esa manera, excepto que haya una culpa probada por parte del médico. Debe haber una relación de causalidad entre el daño y entre la falla con un grado suficiente de probabilidad, y la conducta asistencial que se hizo era la causa que desencadenó el reclamo. Para finalizar este módulo, voy a hablar del concepto de ley del arte, de la lex artis. Es un concepto que puede ser complejo o que puede llegar a ser bastante cercano. El conjunto de conocimientos y prácticas considerados como adecuados para la realización de un acto médico en un momento histórico y en un lugar geográfico determinado, ante la situación específica de un paciente en particular, con las patologías y todas las condiciones que le afectan. De esa manera no vamos a tener guías de práctica clínica para todos los pacientes en cada uno de sus momentos, ni para todas las patologías en cada una de sus etapas, pero sí vamos a tener todo un cuerpo de conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de 5000 años de historia de la medicina, y que hemos podido recopilar de maneras efectivas para poder lograr en muchos casos preservar la vida, prolongar la vida, aliviar o incluso curar ciertas enfermedades, e incluso ahora todos los procesos para evitar que se lleguen a presentar. De esa manera nadie puede tener en un lugar específico
La ley del arte escrita es un acervo de conocimientos que contiene toda la anatomía, la histología, la embriología, la patología, la medicina interna, en otros casos la cirugía, la ortopedia, la oftalmología, para la atención de un caso en particular. Habrá pacientes en donde confluyan multiplicidad de enfermedades, multiplicidad de enfoques de especialistas que requieren abordajes complejos de lo que significa el qué se debió haber hecho y qué no se debió haber hecho. Igualmente, en un campo de batalla o en un hospital de cuarto nivel, son condiciones diferentes para la atención y probablemente no vamos a poder pedir las mismas acciones para cada uno de los profesionales en cada uno de los lugares. Dentro de las fallas que se encuentran dentro de la ley del arte para un caso en particular, hay unos eximentes de responsabilidad. Está la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero. La culpa exclusiva de la víctima es uno de los factores que los abogados de la defensa más esgrimen. Toca tener mucho cuidado que por salvar la responsabilidad propia no estemos acusando o culpabilizando a personas que no tenían la posibilidad, ni el conocimiento ni la capacidad para poder evitar lo que hicieron, y en esa medida no pudimos evitar un desenlace como el que tuvieron. La fuerza mayor son todos esos hechos de la naturaleza irresistible, pero hay muchos casos en que la fuerza mayor y el caso fortuito se entremezclan dentro de la interpretación jurídica. Entonces, como fuerza mayor nos queda muy fácil entender un terremoto que ocurre durante un acto quirúrgico y donde se causan lesiones con el electrobisturí al generarse los movimientos. Mientras que el caso fortuito algunos lo interpretan como hechos imprevisibles propios de los hombres. Entonces una persona que está haciendo una cirugía y que está plenamente sana y que satisfizo su necesidad de alimentarse antes del acto operatorio, pero tuvo un síncope durante el acto operatorio y al caer hace una lesión en ese cuerpo que está expuesto. El hecho de un tercero es cuando el que está al lado de ese cirujano es el que tiene un momento de inestabilidad y le da un codazo o él directamente lesiona al paciente sin que el cirujano pueda hacer nada. La culpa exclusiva de la víctima cuando es la propia persona la que causa el daño en su cuerpo o en la salud o un perjuicio como tal. Para finalizar este módulo tenemos que la Ley 938 de 2004 establece en el artículo 35 que la misión fundamental del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es prestar auxilio y soporte científico y técnico a la Administración de Justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a la medicina legal y ciencias forenses, y que por lo tanto debe establecer los lineamientos para realizar las pericias forenses. El procedimiento vigente para ello es el que vamos a describir en el próximo módulo.